El sol de Oaxaca brillaba con fuerza aquel sábado de mayo, como si quisiera iluminar con especial intensidad la Catedral de Santo Domingo, donde Verónica Mendoza, de 28 años, finalmente se casaría con Juan Carlos Fuentes, el hombre que había conocido 3 años atrás en la empresa de construcción donde ambos trabajaban. Ella, arquitecta talentosa pero de origen humilde, él, ingeniero civil y heredero de una de las familias más influyentes de la ciudad. La plaza frente a la catedral estaba repleta de curiosos que observaban la llegada de los invitados. El vestido de Verónica, con encaje tradicional oaxaqueño, había sido confeccionado por las manos expertas de su abuela materna. Cada puntada representaba no solo la tradición familiar, sino también los sueños de una vida que Verónica creía perfecta. «¿Estás lista, mi niña?», preguntó doña Carmen, su madre, mientras le acomodaba el velo con manos temblorosas. En sus ojos se mezclaba el orgullo con cierta preocupación que intentaba disimular. «Más que nunca, mamá», respondió Verónica, aunque una voz interior le susurraba que algo no estaba bien. Había ignorado las señales durante meses, los cambios de humor repentinos de Juan Carlos, sus comentarios controladores, la forma en que sus ojos se oscurecían cuando ella expresaba opiniones diferentes a las suyas. «Es solo el estrés del trabajo», se había repetido tantas veces. La ceremonia transcurrió con la solemnidad esperada. El padre Jiménez, amigo de la familia Fuentes, ofició el matrimonio ante 400 invitados, la élite oaxaqueña en pleno, políticos locales, empresarios, y en un rincón más modesto, la familia de Verónica, sintiéndose fuera de lugar entre tanto lujo. La recepción se celebraba en la hacienda Los Laureles, una antigua casona colonial convertida en hotel boutique. Las jacarandas en flor creaban un techo morado sobre los jardines, donde meseros de guantes blancos servían mezcal artesanal y platillos gourmet inspirados en la rica gastronomía oaxaqueña. Fue durante el brindis cuando ocurrió. El padre de Juan Carlos, don Hernando Fuentes, levantó su copa y pronunció palabras que helaron la sangre de Verónica. «Hoy mi hijo no solo gana una esposa hermosa, sino que nuestra empresa incorpora a una arquitecta brillante que ahora trabajará exclusivamente para nosotros. Brindo porque Verónica deje atrás sus ambiciones personales y se dedique a lo que realmente importa, ser una buena esposa Fuentes y darme nietos pronto». Los aplausos resonaron mientras Verónica sentía que el aire le faltaba. Nunca habían hablado de que ella abandonara sus proyectos independientes. Su mirada buscó la de Juan Carlos, quien sonreía complacido al lado de su padre. Cuando le tocó hablar, Verónica tomó el micrófono con decisión. «Agradezco el recibimiento en la familia Fuentes, pero quiero aclarar que seguiré desarrollando mis proyectos arquitectónicos personales. Mi carrera es tan importante como mi matrimonio». Un silencio incómodo cayó sobre los invitados. La sonrisa de Juan Carlos se congeló mientras su mandíbula se tensaba visiblemente. Don Hernando soltó una risa forzada, intentando restar importancia al comentario. «Las novias siempre dicen cosas graciosas cuando están nerviosas», intervino la madre de Juan Carlos, Patricia, con una sonrisa tensa. La fiesta continuó, pero Verónica notaba la mirada fría de su ahora esposo. Durante el baile, cuando la música estaba en su punto más alto y el mezcal había aflojado las inhibiciones de los invitados, Juan Carlos la tomó del brazo con fuerza y la llevó a un rincón apartado. «¿Cómo se te ocurre contradecir a mi padre frente a todos?», susurró con una rabia contenida que Verónica nunca había visto. «Solo dije la verdad, Juan. Nunca acordamos que yo dejaría mi trabajo. Ahora eres una Fuentes, mi esposa. ¿Entiendes lo que eso significa o no tengo que explicártelo?». Verónica intentó soltarse, pero él apretó más fuerte. «Me estás lastimando. Vas a aprender a respetar a esta familia, aunque tenga que enseñártelo yo mismo». Los invitados llamaron a los novios para el corte del pastel, una estructura de 5 pisos, decorada con flores de azúcar que representaba la catedral donde se habían casado. Las cámaras estaban listas, los flashes preparados para capturar el momento perfecto. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Al intentar alejarse para responder al llamado, Verónica tropezó ligeramente con el vestido. Juan Carlos, aún furioso y con reflejos alterados por el alcohol, interpretó el movimiento como un desafío. Frente a decenas de testigos que habían volteado hacia ellos,
Su mano se levantó y golpeó el rostro de Verónica con tal fuerza que ella cayó al suelo. El sonido del golpe pareció detener la música, las conversaciones, incluso el tiempo. Un jadeo colectivo se elevó mientras Verónica, con la mejilla enrojecida y el labio partido, miraba incrédula desde el suelo a aquel desconocido en quien se había convertido su esposo. «Dios mío», susurró alguien. La madre de Verónica corrió hacia ella mientras don Hernando rápidamente se acercaba a su hijo. Lejos de reprenderlo, le susurró algo al oído y luego, con una sonrisa ensayada, se dirigió a los invitados. Un pequeño malentendido, nada más. Las pasiones en las bodas a veces se desbordan. Por favor, continuemos con la fiesta. Pero el daño estaba hecho. Las miradas de horror, lástima y, lo peor, de resignación, como si aquello fuera algo que tarde o temprano debía ocurrir, se clavaron en el alma de Verónica con más fuerza que el golpe mismo. Mientras su madre y hermana la ayudaban a levantarse, Verónica vio cómo algunos invitados retomaban la fiesta siguiendo las indicaciones de don Hernando, como si nada hubiera pasado. Otros, principalmente sus amigos y familiares, permanecían congelados, sin saber cómo reaccionar. En ese momento, algo cambió dentro de Verónica. La humillación inicial se transformó en una fría determinación. No lloró, no gritó, simplemente miró fijamente a Juan Carlos, quien ahora parecía desconcertado por su propia acción, y entonces ella pronunció unas palabras que solo él pudo escuchar. «Esto no quedará así». Las primeras luces del amanecer se filtraban por las cortinas de la suite nupcial del Hotel Quinta Real cuando Verónica abrió los ojos. El peso del brazo de Juan Carlos sobre su cuerpo le producía una sensación de asfixia. Con cuidado, se deslizó fuera de la cama y se dirigió al baño, donde el espejo le devolvió la imagen de un rostro que apenas reconocía. El maquillaje corrido no lograba ocultar el moretón que comenzaba a formarse en su mejilla izquierda. Su labio inferior, aunque ya no sangraba, estaba visiblemente hinchado, pero lo que más la perturbaba era la mirada en sus propios ojos, una mezcla de rabia contenida y determinación que nunca antes había visto en sí misma. La noche anterior, tras el incidente, don Hernando había insistido en continuar con la fiesta. «Asuntos familiares se resuelven en familia», había dicho mientras sus guardaespaldas discretamente bloqueaban a los pocos invitados que intentaron acercarse a Verónica para verificar su estado. Juan Carlos, súbitamente sobrio tras su arrebato, había intentado disculparse en privado. «Perdóname, mi amor, no sé qué me pasó. Es que me provocaste frente a mi padre. Sabes lo importante que es su opinión para mí». Verónica había fingido aceptar sus disculpas. Incluso permitió que la besara suavemente en la frente, que la llevara a la pista de baile para un último vals, mientras los fotógrafos, siguiendo órdenes estrictas, capturaban solo sus mejores ángulos, ocultando cualquier evidencia del altercado. Ahora, a la luz de la mañana, Verónica tomó su celular y revisó los mensajes. Decenas de textos de sus amigas y familiares preguntando cómo estaba, si necesitaba ayuda. Y luego un mensaje de Sofía, su mejor amiga desde la universidad. «Estoy en el lobby. Tu madre me dio tus cosas. Si quieres irte, solo avísame. No tienes que quedarte ni un minuto más». Verónica miró hacia la cama donde Juan Carlos seguía durmiendo. Su rostro, relajado en sueños, mostraba aquella expresión apacible que la había enamorado. ¿Cómo podía ser el mismo hombre que anoche la había golpeado públicamente? ¿Era este incidente una aberración o la primera grieta visible de algo que siempre había estado allí? Su mente voló 3 años atrás, cuando conoció a Juan Carlos en una reunión de proyectos. Él había quedado impresionado por sus diseños innovadores para viviendas sustentables. La había cortejado con una mezcla de admiración profesional y atención personal que la hizo sentir valorada en todas sus dimensiones. Pero ahora recordaba también los pequeños indicios. Cómo gradualmente comenzó a cuestionar sus horarios de trabajo, a mostrar celos de sus colegas masculinos, a sugerir que algunos de sus proyectos eran demasiado ambiciosos para una mujer. El sonido de Juan Carlos moviéndose en la cama interrumpió sus pensamientos. Rápidamente, Verónica se lavó la cara y aplicó maquillaje para cubrir las marcas. Una parte de ella quería huir inmediatamente, aceptar la oferta de Sofía. Otra parte, sin embargo, sabía que escapar no sería suficiente. Los Fuentes eran demasiado poderosos en Oaxaca.
Tenían conexiones políticas, influencia económica. Si simplemente huía, la historia se reescribiría. Ella sería la esposa ingrata, la mujer inestable que abandonó a su marido sin razón. «Buenos días, mi amor». La voz de Juan Carlos sonaba arrepentida. Se había despertado y la observaba desde la puerta del baño. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien», respondió mecánicamente Verónica evitando su mirada. «Lo de anoche fue un error terrible. Te juro que nunca más volverá a pasar». Se acercó y trató de abrazarla, pero ella se tensó instintivamente. «Por favor, dame otra oportunidad. Te amo». Verónica lo miró directamente a los ojos. «¿Lo dices en serio?» «Por supuesto. Fue el estrés, el alcohol. No soy así. Tú lo sabes». Respirando profundamente, Verónica tomó una decisión. «Te creo». Mintió. «Todos cometemos errores». El alivio en el rostro de Juan Carlos era evidente. La abrazó con fuerza y besó su cabello. «Gracias, mi vida. Te prometo que seré el mejor esposo. Y sobre lo de tu trabajo, hablaremos con calma. Encontraremos un balance». «Claro que sí», respondió ella, correspondiendo al abrazo mientras su mente comenzaba a trazar un plan. Las siguientes horas transcurrieron en una extraña normalidad. Desayunaron en la terraza de la suite. Recibieron algunas llamadas de felicitación de familiares que fingían que nada había ocurrido y comenzaron a abrir algunos regalos de boda. «Mi padre quiere vernos para comer», anunció Juan Carlos revisando su teléfono. «Dice que es importante hablar sobre el incidente para manejar cualquier comentario que pueda surgir». «Por supuesto», asintió Verónica. «Pero antes necesito ver a mi madre. Debe estar preocupada». Juan Carlos dudó. «¿Es necesario ahora? Sabes cómo es mi padre con la puntualidad. Solo serán unos minutos. Está en el hotel de al lado con mi hermana. Necesito mostrarle que estoy bien, que hemos resuelto nuestras diferencias». Finalmente, Juan Carlos accedió, no sin antes recordarle que debían presentarse unidos frente a su familia. «Lo que pasó anoche queda entre nosotros, ¿entendido? Mi padre ya tiene una estrategia para manejar los comentarios que puedan surgir». «Entendido», respondió ella, y salió de la habitación con paso firme. En lugar de dirigirse al hotel vecino, Verónica bajó al lobby donde Sofía la esperaba tal como había prometido. Su amiga, al verla, corrió a abrazarla. «Dios mío, Vero, ¿estás bien? No puedo creer lo que ese maldito te hizo». «Necesito tu ayuda, Sophie», dijo Verónica en voz baja, «pero no como imaginas. No voy a huir». «¿Qué? Después de lo que te hizo, no puedes quedarte con él». «No planeo quedarme. Pero tampoco puedo simplemente irme. Tú sabes cómo son los Fuentes. Me destruirían». Sofía la miró confundida. «Entonces, necesito tiempo y evidencia. Voy a hacer que Juan Carlos y su familia paguen por esto, pero a mi manera». La determinación en su voz sorprendió a Sofía, quien nunca había visto ese lado de su amiga. «¿Qué necesitas que haga?» «Primero, necesito que guardes esto». Verónica le entregó una memoria USB. «Son copias de todos los proyectos en los que he trabajado para Constructora Fuentes, incluidos algunos donde han violado regulaciones ambientales y de seguridad. Vero, eso es peligroso. También necesito que contactes a Isabel Torres, la periodista de investigación, la que expuso el escándalo de corrupción el año pasado». Verónica asintió. «Dile que tengo información sobre irregularidades en los contratos gubernamentales de los Fuentes, pero que necesito garantías de protección. Mientras tanto, voy a seguir el juego. Voy a ser la esposa perfecta que todos esperan». «Estás arriesgando demasiado», protestó Sofía. «¿Y si vuelve a golpearte?» «No lo hará, al menos no pronto. Está asustado por su arrebato público. Además», Verónica sacó de su bolso un pequeño dispositivo. «Compré esto hace meses, cuando empecé a notar sus cambios de humor. Es una grabadora. A partir de hoy, documentaré todo». El teléfono de Verónica vibró con un mensaje de Juan Carlos preguntando dónde estaba. «Debo irme. No le digas a nadie sobre esto, ni siquiera a mi madre. Cuanto menos sepan, más seguras estarán». Sofía abrazó nuevamente a su amiga. «Ten cuidado, por favor». «Lo tendré», prometió Verónica, y con paso decidido regresó al ascensor, transformando su expresión en una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta que se gestaba en su interior. Los días siguientes a la boda transcurrieron en una extraña calma. Juan Carlos, evidentemente arrepentido,
colmaba a Verónica de atenciones y regalos, flores frescas cada mañana, joyas costosas, promesas de viajes. El viaje de luna de miel a la Riviera Maya, que habían planeado durante meses, fue pospuesto por asuntos urgentes de la empresa, según explicó él, aunque Verónica sospechaba que la verdadera razón era el deseo de don Hernando de mantenerlo cerca mientras se acallaban los rumores sobre el incidente de la boda. La mansión Fuentes, ubicada en el exclusivo fraccionamiento San Felipe del Agua, con vista panorámica a la ciudad de Oaxaca, se convirtió en la nueva residencia de Verónica, una jaula de oro donde cada movimiento era sutilmente vigilado. La señora Patricia preguntó si almorzará con ella hoy, informó Dolores, el ama de llaves, mientras servía el desayuno en la terraza donde Verónica revisaba planos. «Por favor, dígale que estaré encantada», respondió con una sonrisa ensayada. Las comidas con su suegra se habían convertido en una rutina diaria. Patricia Fuentes, con su elegancia impecable y sonrisa permanente, se había autoasignado la tarea de guiar a Verónica en su nuevo rol como esposa de un Fuentes. «El martes es la gala benéfica del gobernador», comentó Patricia durante el almuerzo. «Todos estarán observándonos, especialmente a ti, querida. He seleccionado este vestido de Carolina Herrera. Es discreto, pero elegante». Verónica observó el atuendo, conservador, en un tono gris que prácticamente la haría invisible. Exactamente lo que buscaban, que pasara desapercibida, que no llamara la atención después del incidente. «Es perfecto, gracias», respondió, sabiendo que cada pequeña batalla debía ser elegida estratégicamente. Las reuniones sociales se habían convertido en un campo minado. Los susurros cesaban cuando ella entraba a una habitación. Las miradas de compasión o curiosidad morbosa la seguían. Juan Carlos permanecía constantemente a su lado, su brazo alrededor de su cintura, en un gesto que para los observadores parecía protector, pero que Verónica sentía como una cadena. En la oficina, las cosas no eran mejores. Su escritorio había sido trasladado junto al de Juan Carlos para facilitar la colaboración, según la explicación oficial. Sus proyectos personales habían sido sutilmente relegados, mientras se le asignaban tareas menores en los desarrollos de la constructora. «Necesito los planos modificados para el centro comercial», le dijo don Hernando una tarde, dejando un archivo sobre su escritorio. «Las especificaciones originales son demasiado costosas. Redúcelas». Verónica revisó los documentos con creciente preocupación. «Estas modificaciones comprometen la seguridad sísmica. Estamos en una zona de alto riesgo». Don Hernando sonrió con condescendencia. «Los inspectores ya están arreglados, querida. Tú solo haz los cambios». Cada día acumulaba nueva evidencia. Grababa conversaciones, fotografiaba documentos, copiaba archivos. La memoria USB que guardaba en un compartimento secreto de su bolso se llenaba de pruebas de irregularidades, sobornos y violaciones a los códigos de construcción. Las noches eran quizás lo más difícil. Compartir la cama con Juan Carlos requería toda su fuerza de voluntad. Aunque no había vuelto a golpearla, su verdadera naturaleza se revelaba en pequeños gestos. La forma en que revisaba su teléfono cuando creía que no lo notaba, cómo cuestionaba cada salida, la manera en que su voz se endurecía cuando ella expresaba una opinión contraria a la suya. «¿Por qué hablaste tanto con el arquitecto Ramírez en la reunión?», preguntó una noche mientras se preparaban para dormir. «Parecías muy interesada en sus ideas». «Es un colega respetado», respondió ella con tono neutro. «Sus propuestas para el proyecto del museo son innovadoras». «¿Innovadoras?», repitió él con sarcasmo. «¿O quizás te parece atractivo?» «No seas ridículo, Juan. Estaba hablando de trabajo». Él se acercó tomándola por los hombros. «Eres mi esposa ahora. Todo lo que haces me representa a mí y a mi familia. No olvides eso». La amenaza implícita flotaba en el aire. Verónica mantuvo su expresión impasible, pero su mano, oculta entre los pliegues de su bata, activó la grabadora. A medida que pasaban las semanas, su plan tomaba forma. Isabel Torres, la periodista, había respondido positivamente al contacto de Sofía. Un encuentro discreto en la Ciudad de México se había programado bajo el pretexto de una conferencia de arquitectura. «Necesito ir a esta conferencia», le dijo a Juan Carlos durante la cena, mostrándole el folleto. Varios de los ponentes son referentes en arquitectura sustentable. Como esperaba,
Él se mostró reacio. ¿Es realmente necesario? Tenemos muchos proyectos pendientes aquí. Precisamente por eso debería ir. Las nuevas tendencias en construcción ecológica podrían aplicarse al desarrollo turístico de la costa. Sabía que apelar al negocio era su mejor estrategia. Después de consultarlo con su padre, Juan Carlos finalmente accedió, no sin antes establecer condiciones. «Iré contigo». «La conferencia dura 3 días completos», respondió ella preparada para esta respuesta. «¿Puedes ausentarte tanto tiempo de la oficina? Tu padre mencionó que la licitación del proyecto gubernamental es la próxima semana». La mención de la licitación, un contrato multimillonario para la construcción de un nuevo complejo administrativo estatal, tocó el punto sensible que esperaba. Juan Carlos dudó. «Quizás tengas razón», concedió finalmente, «pero te llamaré constantemente, y quiero que me envíes fotos de dónde estás y con quién». «Por supuesto», prometió ella. El viaje a la Ciudad de México representaba su primera oportunidad real de actuar. En el avión, revisó mentalmente cada detalle de su plan. La reunión con Isabel estaba programada en un café discreto del barrio Roma, lejos de los círculos empresariales que frecuentaban los Fuentes. Lo que Verónica no esperaba era la llamada que recibió apenas llegó al hotel. «Señora Fuentes», la voz de Dolores, el ama de llaves, sonaba preocupada. «Lamento molestarla, pero ocurrió algo con sus pertenencias». «¿Qué sucedió?» «El señor Juan Carlos ordenó revisar su oficina en casa. Dijo que buscaba unos documentos importantes, pero...» La mujer bajó la voz. «Removieron todo, incluso sus objetos personales». El corazón de Verónica se aceleró. «¿Encontraron algo?» «No lo sé, señora». Pero el señor parecía molesto. Preguntó específicamente por una memoria USB. Verónica agradeció su precaución de haber entregado la memoria original a Sofía y mantener solo una copia secundaria, con información menos comprometedora, escondida en un lugar que Juan Carlos nunca sospecharía, dentro de un viejo estuche de maquillaje que había pertenecido a su abuela. «Gracias por avisarme, Dolores». «Tenga cuidado, señora». El señor llamó después a su padre y hablaron largamente. Tras colgar, Verónica sabía que debía actuar más rápido de lo planeado. Juan Carlos comenzaba a sospechar, lo que significaba que el tiempo se agotaba. Esa misma tarde, en lugar de asistir a la primera sesión de la conferencia, se dirigió al encuentro con Isabel Torres. La periodista, una mujer de unos 40 años con una mirada aguda y movimientos enérgicos, la esperaba en una mesa apartada. «Señora Fuentes», saludó Isabel. «Preferiría que me llamara Verónica», respondió ella sentándose. Su amiga Sofía mencionó que tiene información sobre Constructora Fuentes. «Debo advertirle que estamos hablando de una de las familias más poderosas del Estado». Verónica asintió. «Lo sé mejor que nadie, y precisamente por eso estoy aquí». Durante la siguiente hora, Verónica le mostró a Isabel parte de la evidencia que había recopilado, documentos que probaban sobornos a funcionarios, alteraciones en planos estructurales para reducir costos a expensas de la seguridad, testimonios grabados de trabajadores sobre condiciones laborales peligrosas. «Esto es dinamita pura», murmuró Isabel revisando los archivos. «¿Por qué me lo entrega? Según entiendo, usted es parte de la familia ahora». Verónica tocó instintivamente su mejilla, donde el moretón había desaparecido, pero el recuerdo persistía. «Tengo mis razones». «El incidente de su boda». Isabel la miró con comprensión. Hubo rumores, pero la familia controló rápidamente la narrativa. «No se trata solo de venganza personal», aclaró Verónica. «Lo que los Fuentes hacen es peligroso. Sus edificios inseguros, sus prácticas corruptas, gente inocente podría salir lastimada». Isabel asintió. «¿Qué espera obtener de esto?» «Justicia y mi libertad. Necesito garantías de protección cuando todo explote. Publicar esto tendrá consecuencias graves. Los Fuentes contraatacarán». «Lo sé, por eso he preparado esto también». Verónica extrajo otro archivo. «Es mi testimonio completo, incluyendo el abuso y cómo la familia lo encubrió. Si algo me sucede, quiero que lo publique inmediatamente». Al regresar al hotel, Verónica encontró varias llamadas perdidas de Juan Carlos. Con el corazón acelerado, le devolvió la llamada. «¿Dónde estabas?» Su voz sonaba tensa. «Llamé al auditorio de la conferencia y me dijeron que no habías registrado tu asistencia». «Hubo un cambio de último momento», improvisó ella. «Trasladaron la sesión sobre diseño bioclimático a otro salón».
Acabo de terminar. Mi padre quiere que regreses mañana. Surgió un asunto importante con el proyecto del centro comercial, pero la conferencia apenas comienza. No es una petición, Verónica, es una orden. Ya reservé tu vuelo de regreso para mañana a primera hora. Después de colgar, Verónica supo que su tiempo se había reducido drásticamente. Llamó inmediatamente a Isabel. Tenemos que acelerar todo. Creo que sospechan. Necesito al menos una semana para verificar toda esta información, respondió la periodista. No tenemos una semana. Si esperamos, encontrarán la manera de silenciarme o desacreditarme. Tras una pausa, Isabel respondió, hay otra opción. Tengo contactos en la Fiscalía Anticorrupción. Con esta evidencia podrían iniciar una investigación inmediata. Hazlo, decidió Verónica. Y una cosa más. Necesito que alguien me espere mañana en el aeropuerto de Oaxaca. No confío en quién vendrá a recogerme. Esa noche, mientras preparaba su maleta para el regreso anticipado, Verónica recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Todo listo. Busca a un hombre con gorra roja en la salida del aeropuerto. Te llevará a un lugar seguro. Con renovada determinación guardó el teléfono y terminó de empacar. La red de los Fuentes comenzaba a cerrarse a su alrededor, pero ella había tejido su propia telaraña, una que ahora estaba lista para atraparlos. El vuelo de regreso a Oaxaca fue el más largo de la vida de Verónica, aunque apenas duró una hora. Cada minuto la acercaba a un desenlace que ya no podía controlar completamente. Las piezas estaban en movimiento y ahora solo quedaba esperar que su estrategia funcionara. Al desembarcar, encendió su teléfono para encontrar 10 llamadas perdidas de Juan Carlos y un mensaje críptico. Sé lo que hiciste. Mi padre quiere hablar contigo inmediatamente. El estómago de Verónica se contrajo con ansiedad, pero mantuvo la compostura mientras avanzaba por la terminal. Tal como prometido, un hombre con gorra roja la esperaba en la salida. Sin embargo, antes de poder acercarse a él, una voz familiar la detuvo. «Verónica». Se giró para encontrarse cara a cara con Rodrigo, el jefe de seguridad de don Hernando. A pocos metros, 2 guardaespaldas más esperaban junto a una camioneta negra de vidrios polarizados. «Don Hernando envió transporte», dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por favor, acompáñenos». Verónica evaluó rápidamente sus opciones. Negarse en público podría causar una escena que llamaría la atención, pero subir a esa camioneta significaba ponerse completamente a merced de los Fuentes. «Necesito pasar al baño primero», dijo, intentando ganar tiempo. «La esperaremos aquí», respondió Rodrigo, su tono dejando claro que no era negociable. En el baño, Verónica envió rápidamente un mensaje a Isabel. «Me interceptaron. Seguridad de los Fuentes. Plan B ahora». El plan B era una medida desesperada que habían discutido brevemente. Isabel activaría inmediatamente los contactos en la Fiscalía y publicaría parte de la evidencia en su portal digital, sin esperar la verificación completa. Con manos temblorosas pero decisión firme, Verónica regresó donde la esperaba Rodrigo y subió a la camioneta. Durante el trayecto, nadie habló. La ciudad de Oaxaca desfilaba por las ventanas. Los mercados coloridos, las iglesias coloniales, los murales que celebraban la rica cultura mixteca y zapoteca, paisajes familiares que ahora parecían despedirse de ella. Para su sorpresa, no se dirigían a la mansión Fuentes, sino a las oficinas centrales de la constructora, un imponente edificio de vidrio y acero en el centro financiero de la ciudad. Don Hernando los esperaba en la sala de juntas del último piso, con vista panorámica a la ciudad. Juan Carlos estaba a su lado, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Bienvenida de regreso, querida nuera», saludó don Hernando con falsa cordialidad. «Siéntate, por favor. Tenemos mucho que discutir». Verónica obedeció, manteniendo la calma exterior mientras activaba discretamente la grabadora en su bolso. «¿De qué quieren hablar?», preguntó con fingida inocencia. Don Hernando deslizó una tableta hacia ella. En la pantalla se mostraba una fotografía tomada con teleobjetivo. Ella e Isabel Torres conversando en el café de Ciudad de México. «¿Conoces a esta mujer?», preguntó, aunque era evidente que ya conocía la respuesta. «Es una colega arquitecta», mintió Verónica. «Nos encontramos casualmente en la conferencia». Juan Carlos golpeó la mesa con el puño. «No mientas, es Isabel Torres, la periodista que ha estado intentando hundirnos durante años». «Qué decepción, Verónica.
continuó don Hernando con voz suave pero amenazante, te abrimos las puertas de nuestra familia, de nuestro negocio, y así nos pagas, conspirando con nuestros enemigos. No sé de qué hablan, insistió ella, ganando tiempo, rezando porque Isabel hubiera recibido su mensaje. Don Hernando suspiró teatralmente. Rodrigo, muéstrale lo que encontramos. El jefe de seguridad colocó sobre la mesa el estuche de maquillaje de su abuela. El corazón de Verónica se detuvo por un instante. Muy ingenioso el escondite, comentó don Hernando mientras Juan Carlos extraía la memoria USB secundaria, pero no lo suficiente. Es solo información de mis proyectos personales, dijo ella, consciente de que esta copia no contenía los documentos más comprometedores. Juan Carlos conectó la memoria a una computadora portátil. ¿Proyectos personales? ¿Llamas así a grabar nuestras conversaciones privadas? ¿A fotografiar documentos confidenciales? Verónica guardó silencio, evaluando la situación. No habían encontrado la evidencia principal, la que ya estaba en manos de Isabel. Decepcionante, murmuró don Hernando, y pensar que mi hijo arriesgó tanto al casarse fuera de nuestro círculo, convenciéndome de que eras diferente, que entendías cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. ¿Cómo funcionan las cosas? Verónica decidió que ya no tenía sentido fingir. ¿Te refieres a los sobornos? ¿A las violaciones de los códigos de seguridad? ¿O quizás a cómo tu hijo me golpeó frente a 400 invitados y nadie hizo nada? La bofetada de Juan Carlos llegó tan rápido que apenas tuvo tiempo de registrarla. El sabor metálico de la sangre inundó su boca. «Suficiente», ordenó don Hernando a su hijo, no por compasión, sino por estrategia. «No cometas el mismo error 2 veces». Se volvió hacia Verónica, quien se limpiaba la sangre del labio con dignidad silenciosa. «Te ofrecemos una salida simple, divorcio inmediato, un generoso acuerdo económico y tu silencio absoluto sobre cualquier asunto relacionado con nuestra familia o empresa. Firmarás un acuerdo de confidencialidad tan restrictivo que no podrás ni mencionar nuestro apellido sin enfrentar consecuencias legales devastadoras». «¿Y si me niego?». La sonrisa de don Hernando se tornó gélida. «Tenemos suficientes contactos para asegurarnos que nunca vuelvas a trabajar como arquitecta en este país, y eso sería solo el comienzo». Antes de que Verónica pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. Rodrigo entró apresuradamente. «Señor, tenemos un problema. Hay varias patrullas abajo y están en todos los noticieros». Don Hernando encendió el televisor de la sala. El noticiero local mostraba en vivo la fachada del edificio donde se encontraban. La presentadora hablaba con urgencia. Tras las acusaciones publicadas hace menos de 1 hora por la periodista Isabel Torres, respaldadas por documentación que vincularía a Constructora Fuentes con graves irregularidades en proyectos gubernamentales. La Fiscalía Anticorrupción ha ordenado el aseguramiento de documentos y computadoras. La cámara enfocó entonces a Isabel Torres, quien declaraba frente a los micrófonos. Entre la evidencia entregada se encuentra también el testimonio de Verónica Mendoza, actual esposa de Juan Carlos Fuentes, quien denuncia no solo corrupción empresarial, sino también violencia doméstica, iniciada públicamente durante su propia boda. El rostro de don Hernando perdió todo color. Juan Carlos miraba la pantalla con incredulidad. «¿Qué has hecho?», susurró volviéndose hacia Verónica con ojos inyectados de furia. «Lo que debía hacer desde el principio», respondió ella con calma renovada, «mostrar la verdad». Los siguientes minutos fueron caóticos. Rodrigo informaba sobre policías subiendo por el ascensor, don Hernando daba órdenes frenéticas por teléfono a sus abogados y Juan Carlos alternaba entre amenazas y súplicas desesperadas hacia Verónica. «Pueden detenerme», dijo finalmente don Hernando, recuperando parte de su compostura, «pero sabes que tenemos los recursos para salir de esto. Ningún juez en Oaxaca se atreverá a...». «No es solo Oaxaca», interrumpió Verónica. «La investigación está siendo coordinada desde la Ciudad de México, y no es solo la prensa local. Para mañana, esto estará en medios nacionales e internacionales». El sonido de voces y pasos acercándose por el pasillo dejó claro que el tiempo se agotaba. Don Hernando miró a su hijo, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Juan Carlos asintió levemente y se acercó a Verónica. «Aún podemos arreglar esto», dijo en voz baja, casi suplicante.
Diles que fue un malentendido, que las grabaciones fueron manipuladas. Podemos empezar de nuevo, lejos de aquí si quieres. Verónica lo miró a los ojos, buscando algún rastro del hombre que creyó amar. No encontró nada. Se acabó, Juan Carlos. La puerta se abrió y varios agentes de la fiscalía entraron, seguidos por 2 oficiales de policía. Don Hernando Fuentes, Juan Carlos Fuentes, anunció el fiscal, quedan detenidos para investigación por presuntos delitos de corrupción, fraude y cohecho. Mientras los esposaban, don Hernando mantuvo su dignidad fría, mientras que Juan Carlos parecía completamente descompuesto. Señora Mendoza, continuó el fiscal dirigiéndose a Verónica, necesitaremos su declaración formal. Un agente la acompañará para tomar su testimonio. Las siguientes horas transcurrieron como en un sueño brumoso para Verónica. Su declaración, el examen médico que documentó la nueva lesión en su labio, las llamadas de su madre y Sofía cuando la noticia se extendió, la protección policial asignada ante posibles represalias. Entrada la noche, mientras esperaba en una sala de la fiscalía, Isabel Torres llegó con aspecto cansado, pero satisfecho. «Lo lograste», dijo la periodista sentándose frente a ella. «Lo logramos», corrigió Verónica. «Sin ti, sin tu valor para publicar». «¿Valor? Llevo años tratando de exponer a los Fuentes. Tú eres quien arriesgó todo». Verónica miró por la ventana las luces nocturnas de Oaxaca, su ciudad, que ahora parecía diferente, como si hubiera despertado de un largo sueño. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Isabel. «Justicia, espero, aunque sé que no será fácil ni rápido. Los Fuentes tienen dinero, influencia, abogados poderosos, pero ya no tienen secretos», señaló Isabel, «y en mi experiencia, cuando la verdad sale a la luz, incluso los más poderosos pueden caer». Un oficial se acercó para informarles que podían retirarse. La protección asignada a Verónica la acompañaría a un lugar seguro para pasar la noche. Antes de separarse, Isabel le entregó una tarjeta. «Una colega en Barcelona está interesada en tu historia. También es arquitecta. Dirige una firma que trabaja en proyectos sustentables. Dijo que alguien con tu talento y coraje podría tener un lugar allí cuando todo esto termine». Verónica tomó la tarjeta, una pequeña semilla de esperanza germinando en su interior. «Gracias». Esa noche, en la habitación de hotel donde la habían instalado para su protección, Verónica finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de liberación. El camino por delante sería difícil. Juicios, declaraciones, la inevitable campaña de desprestigio que los Fuentes orquestarían en su contra. Pero había ganado algo que parecía perdido aquella noche de su boda: su dignidad, su voz, su poder. Su teléfono vibró con un mensaje de Sofía. «¿Estás bien? Todo el mundo está hablando de lo que hiciste». «Estoy mejor que nunca», respondió Verónica, y por primera vez en meses, era completamente cierto. Un año después, el sol de Barcelona calentaba el estudio de arquitectura, donde Verónica presentaba su más reciente proyecto, un complejo de viviendas sustentables para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Las grandes ventanas dejaban entrar luz que iluminaba los planos y maquetas, símbolos de un futuro que ahora podía diseñar en sus propios términos. El juicio contra los Fuentes continuaba en México, avanzando lentamente entre recursos legales y maniobras dilatorias. Pero el imperio se desmoronaba. Varios contratos gubernamentales habían sido cancelados, inversionistas retiraban su apoyo, y otras víctimas de sus prácticas corruptas comenzaban a hablar. La vida que Verónica había construido ahora estaba cimentada en la verdad, no en apariencias, y aunque el precio había sido alto, la libertad que había ganado no tenía comparación. Su teléfono sonó con una notificación. Era un mensaje de Isabel. «Sentencia preliminar dictada hoy. Culpables en primera instancia. Lo logramos». Verónica sonrió, guardó el teléfono y volvió a sus planos. Había edificios que demoler y otros nuevos, más fuertes y justos, que construir en su lugar.